Hola, mi nombre es Juana Ramírez Mesa, con matrícula 226-904. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, y el presente video es para realizar el análisis de dos casos y darle respuesta a los planteamientos solicitados por el reto número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, con fecha de elaboración del día 7 de noviembre de 2024. El primer caso es el siguiente. Nos dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se nos pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Observamos que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad internacional, ya que tomando en consideración que para que un asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero debe agotar la jurisdicción de su región y posteriormente debe presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, después de su análisis correspondiente, consideró pertinente hacer llegar este caso ante la Corte. Podemos observar que este caso presentó irregularidades en el procedimiento de detención y violación a los derechos fundamentales de Ana. Además, se vulneró su dignidad humana, ya que fue víctima de burlas y humillaciones por parte de los agentes policiales. Posteriormente, al negarse la Fiscalía, la Comisión y el Orden Federal a conocer de su caso, se le negó el acceso a la justicia y, por tanto, a la reparación del daño. Y si bien el perturbar el orden público es considerado una limitante a la libre expresión de las ideas, de acuerdo al primer párrafo del artículo 6 constitucional, en este caso, Ana difundía ideas religiosas de manera pacífica, lo cual es un derecho inviolable según lo establece el artículo 7 del mismo ordenamiento. Adicionalmente, el Código Penal Federal no tipifica la libre expresión de las ideas o de culto como un delito, y de acuerdo al artículo 1 de nuestra Carta Magna, queda prohibida toda discriminación motivada por la religión. Asimismo, el artículo 6, párrafo 2, establece que las manifestaciones de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Además, el artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De igual manera, no se cumple con ninguno de los supuestos de flagrancia y se violó su derecho a la libertad al mantenerla por 3 horas incomunicada dentro de la unidad de la policía sin motivo, la cual debió ser trasladada inmediatamente ante la autoridad judicial para que ésta calificara si fue legal o ilegal su detención. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por México en 1981, en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Debido a que nuestro país es signatario de dicha convención, está obligado a cumplir lo que en ella manifiesta. Por lo tanto, el Estado mexicano es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5.2, que señala que la persona privada de su libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad humana, el artículo 7, que menciona que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, que la persona detenida debe ser informada sobre las razones de su detención, la cual no puede ser arbitraria, y la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez para que determine su situación jurídica, lo cual en el caso de Ana no sucedió.
Además, algunas de sus garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención no fueron observadas, ya que no fue oída por un tribunal competente para la determinación de sus obligaciones de orden penal, no se presumió su inocencia, no existió comunicación detallada de la acusación formulada y no tuvo derecho a su defensa, entre otros aspectos. Por tanto, considero que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad internacional, ya que se violentaron los derechos humanos de Ana, así como su derecho al acceso a la justicia, y tal como lo estipula nuestra Constitución, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El caso número 2 nos menciona que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se nos cuestiona, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Desde mi perspectiva, yo considero que sí existe responsabilidad, ya que todos los decretos emitidos deben ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 constitucional. Asimismo, el artículo 124 del mismo ordenamiento menciona sobre el hecho de que las autoridades locales no pueden ejercer facultades exclusivas a funcionarios federales. Si bien el artículo 4 constitucional plantea la protección a la salud y el artículo 403 de la Ley General de Salud confiere competencia a las entidades federativas para ordenar y ejecutar medidas de seguridad, también es cierto que la Constitución, en su artículo 29, tercer párrafo, refiere que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y debe ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Además, algo que debemos resaltar es que si la persona se encuentra en situación de calle, existe la posibilidad de que desconociera la publicación del decreto. Por tanto, se le pudo informar y exhortar a no reincidir en dicha conducta. Y no olvidemos que el individuo fue moralmente expuesto con fotos sin su consentimiento y se le negó el acceso a la información. Es por eso que se violentó su derecho y existe responsabilidad por parte del Estado, con fundamento en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, donde establece el acceso a la información pública como derecho fundamental de los mexicanos. Además, se vulnera lo establecido en el artículo 17 del mismo ordenamiento, que establece que toda persona tiene derecho sobre su imagen, siendo un ilícito el que se divulgue la imagen de la persona sin expreso consentimiento. Los hechos ocurridos vulneraron la dignidad de Andrés y sus derechos fundamentales, y México, al reconocer de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte y como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a respetar y garantizar los derechos señalados en ella. En este caso no cumple con la obligación descrita en el artículo 1.1, que refiere que la condición social no puede ser un argumento para negar su pleno ejercicio. Además, el respeto a su integridad moral se ve menoscabado mediante la inobservancia del artículo 5.1 del mismo ordenamiento al boletinarlo en redes sociales. Cabe mencionar que el Estado mexicano incumplió lo referido en el artículo 28, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona su obligación de asegurarse que la entidad federativa en cuestión cumplirá con las disposiciones contenidas en ellas. Otro aspecto es que los militares no pueden ejercer funciones de seguridad pública. Sus funciones se basan en la protección de la nación. Es por eso que existe la policía, la cual debe ser civil, y para poder ser procesado se debe hacer en el ámbito militar, ya que ellos cuentan con sus propios tribunales, lo cual puede significar una desventaja para el ciudadano.
Para concluir, es menester mencionar que las violaciones a los derechos humanos son muy recurrentes en nuestro país y difícilmente estos casos llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que los particulares deben agotar las instancias regionales y posteriormente asistir a la comisión, quien después de su análisis decidirá si es factible turnarlo a la Corte o no. En tanto a las detenciones, se está trabajando para que se lleven a cabo conforme a derecho y respetando los derechos humanos. Recordemos que a partir de la reforma en materia penal, toda detención debe ser fundada y motivada. Además, la persona detenida debe ser presentada inmediatamente ante la autoridad judicial correspondiente y se considera inocente hasta demostrarse lo contrario. Cabe mencionar que a pesar de los órganos e instrumentos existentes en materia de derechos humanos, aún hace falta trabajar para que la dignidad humana y los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños sean respetados y se asegure que gocen de ellos. De mi parte es todo. Hasta luego.